Gracias por continuar con nosotros. Bueno, señores, vamos a permitir el saludo de este extraordinario amigo, don Luis Reyes. Bienvenido, patrón. Muchas gracias por el recibimiento aquí, como siempre, un placer compartir con ustedes. Don Luis, hoy, un día después, la verdad que no esperábamos este escenario que tenemos. Después de debatir tanto, yo entendí que era un camino más o menos avanzado, donde con simplemente el presidente ceder en 2 o 3 aspectos y suavizar un poco algunos de las decisiones, iba a ser una reforma más o menos con cierto apoyo popular, si se corregían algunos aspectos para satisfacer esencialmente demandas de la población. ITEVI, IVA, IPI, placa, 1, 2 o 3 aspectos comida. más. El IVA. Eso podría haber sido mejorado. Hoy ni una cosa ni la otra. Su apreciación de esta reacción del gobierno en el retiro de la reforma. Mire, quiero comenzar diciendo con la mayor responsabilidad lo siguiente. Cuando se adopta esa decisión, obviamente se genera una situación de incertidumbre. De incertidumbre sobre lo que sería el curso a seguir por parte del gobierno, y eso es una situación que no beneficia a nadie. Eso no beneficia al país, eso no beneficia al gobierno. Y creo que eso no fue debidamente sopesado. Pero también manda una serie de señales contradictorias, porque cuando la autoridad dice que se van a manejar haciendo ajuste en el gasto y que no hay opción de segunda reforma, entonces uno se pregunta, pero ¿por qué someter a la población a una situación de angustia, de ansiedad, con una propuesta de reforma que obviamente le quita el sueño no solamente a un ciudadano, no, le quita a el todos sueño, los sectores productivos? Le quita el sueño y dañó el bolsillo de los más necesitados, porque aquí hubo 2 alzas en la canasta familiar en los últimos 3 meses. El tema es que también los sectores productivos se vieron afectados, pero se ve afectada también la economía ya, porque aquí habían una serie de decisiones de inversión que prácticamente estaban hechas, y esto lo digo con conocimiento de causa, sectores que van a estar afectados quién sabe por cuántos meses, hasta tanto no se supere esta situación de incertidumbre que ha dejado la intervención del presidente al anunciar el retiro del proyecto de reforma fiscal sin plantear un nuevo curso de acción para afrontar los problemas que el gobierno había manifestado, había aceptado que enfrentaban fundamentalmente las cuentas fiscales desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero también desde el punto de vista de la insuficiencia de recursos para darle respuesta a la necesidad de la población. Porque uno se pregunta ahora, bueno, pero ¿qué va a pasar con el sector eléctrico? Vamos a seguir transfiriéndole 1.500 millones de dólares al sector eléctrico. ¿Dónde están los 300 millones de dólares que hay que buscar los próximos 5 o 6 años para disminuir los niveles de pérdida de las distribuidoras en los términos que habló don Celso Marrancini durante su intervención en una de las semanal que realiza el presidente de la República? Entonces, el tema es que aquí tenemos que ser responsables y decir a la población el retiro de la reforma fiscal que se encontraba en el Congreso sin nueva opción no es cero costo. Tiene un costo y puede tener un costo elevadísimo para el país a mediano y largo plazo. Obviamente, el costo no se va a sentir a corto plazo porque aquí no hay una situación de cataclismo tampoco económico. O sea, uno tiene que tener cuidado con las cosas que uno manifiesta. Aquí no es verdad que tampoco estamos en una situación de precrisis económica por un problema de reforma. El gobierno todavía tiene espacio para manejarse el tiempo necesario si quisiera crear las condiciones para discutir un nuevo proyecto de reforma con otros componentes, con otras precondiciones, y entonces tratar de dotar al país de ese necesario instrumento de desarrollo que pueda servirnos por los próximos 20 o 30 años. Pero repito,
Eso no es cero costo y voy a comenzar a explicar por qué no es cero costo para el país. En el proyecto de presupuesto correspondiente al año 2025 que cursa en el Congreso de la República, ahí los niveles de inversión que el gobierno plantea son 165.000 millones respecto a los 207.000 millones que está en el presupuesto modificado correspondiente al año 2024. Esa reducción de unos 42.000 millones menos significa que la inversión pública estará bajando de 2.7% del Producto Interno Bruto previsto para este año a 2.2%. Y entonces uno se pregunta, pero ¿y cómo es que le vamos a hacer frente al deterioro en la calidad de los servicios públicos, de los bienes públicos que debe ofrecer el gobierno? ¿Cómo es que vamos a corregir el problema del 911? ¿Cómo es que vamos a resolver el problema del drenaje pluvial? ¿Cómo es que vamos a corregir los problemas del sector eléctrico? ¿Cómo es que nosotros vamos a hacerle frente al deterioro de la infraestructura? Y entonces, si nosotros seguimos dejando deteriorar la infraestructura en los términos que ha tenido lugar en los últimos 4 años, dentro de 4 años más, nosotros vamos a estar en una situación donde ese deterioro de la infraestructura va a afectar la productividad de la economía, va a afectar la competitividad de la economía y hay que explicar a la población que el crecimiento económico depende de la productividad, Y si la infraestructura se deteriora, nosotros a largo plazo vamos a tener menor crecimiento. ¿Y qué significa tener menor crecimiento económico? Que hay menor ingreso per cápita, menor riqueza generada durante un año, como resultado menor ingreso, menor empleo generado durante ese periodo y obviamente un menor nivel de bienestar. Por eso decía, no es cero costo la opción de retirar el proyecto de reforma sin alternativas. Repito, y esto hay que decirlo con responsabilidad, a mí me fuera muy cómodo venir a reivindicar aquí, digamos, lo que podría ser aparentemente una derrota política y no actuar con responsabilidad y decirle, no, es que el problema no es ese, el problema es que esto a largo plazo, si no hacemos y buscamos los correctivos, obviamente los correctivos también ya claramente están establecidos, porque si hay algo bueno de eso es que el proyecto de reforma fiscal que fue retirado nos dejó lecciones aprendidas y entonces hay que hablar de esas lecciones aprendidas. Ahora, don Luis, yo no comparto mucho la inquietud suya de que las infraestructuras se han ido deteriorando, porque yo lo que observo es que las infraestructuras vial todos los días van creciendo y la hospitalaria están ahí. Nada más hay que ir a ver, la agricultura está ahí, pero ese no es el tema. El tema hoy es la reforma fiscal, que es una reforma que todo el mundo estuvo de acuerdo en campaña de que era una necesidad y de que había que hacerla. Ahora yo me pregunto, si todos los candidatos, por lo menos los candidatos de los partidos mayoritarios, se comprometieron a que había que hacer una reforma, se sobreentiende que los técnicos de esos partidos trabajaron una reforma. ¿Y por qué la oposición no sacó su reforma y la presentó como una contrarreforma al gobierno? Porque entonces es fácil criticar. El PLD tuvo su oportunidad en el 13 cuando entró y no hizo una reforma. Lo que dijo fue Danilo que Lionel le dejó un baúl de facturas, hicieron y tenían la mayoría en el Congreso y no hicieron la reforma. Ahora, vamos a esperar, habría que esperar a ver y darle un compás de espera al presidente a ver si se va a elaborar una nueva reforma. Yo particularmente no estuve de acuerdo con esta. ¿Su opinión, don Luis? Lo primero es, César, y gracias por eso, mira, recuérdate que Danilo hizo una reforma fiscal. En 2012. Mira, en el año 2012, que solamente redituó 1.2% de la mitad de lo que estaba previsto que debió de redituar, de producir. Sí. En términos 1% del Producto Interno Bruto, 1.2%. Entonces se hizo una reforma. Sí, yo sé que y se quiero hizo. decirte,
que también todos los errores que pudo haber cometido el PLD en el gobierno, eso no es justificación para no hacer las cosas correctas. Nadie puede prevalerse de los errores del otro para justificar su inacción. Eso realmente sería la defensa más pobre que pueda hacer el gobierno. Y eso te lo digo con sinceridad. Si así me establecieran, oye, esto de eso, para mí fuera incómodo venir a decirle, yo he tratado de venir de una manera responsable, negando todo eso que tú me dices, a decirle por el contrario, a advertirle, a invitar la atención de las autoridades. Miren, no digan eso, que ustedes están equivocados. Y uno no quiere enrostrarle esas cosas, porque ningún economista, nadie, por ejemplo, si tú tomas, por ejemplo, unos informes que yo tengo aquí del Fondo Monetario Internacional sobre la situación del entorno internacional y otros sobre los riesgos, por ejemplo, que enfrenta la República Dominicana, entonces tú entenderías que un debilitamiento de las expectativas en este caso, porque son expectativas sobre lo que sería el futuro de corto y mediano plazo. Cualquier cosa, decisión, una cosa que yo quisiera recordar, hace muchos años, hace 20 años, y estábamos en el Fondo Monetario Internacional. Y recuerdo que mientras estábamos en una reunión, salieron corriendo por el pasillo y vinieron a buscarnos estaban sofocados. Y obviamente a mí me impresionó mucho. Y yo pregunté, ¿qué pasó? Y me dicen que un senador dijo en República Dominicana que ellos no iban a pagar la deuda. Y obviamente estos señores que no conocen las dimensiones de lo que puede ser un senador en República Dominicana en Washington estaban sumamente preocupados. Entonces, lo que yo quiero significar con esto es, imagínense cuando una autoridad al más alto nivel habla, se pronuncia y deja un vacío sobre un tema sustantivo. Los mercados de capitales no son así, son mucho más sensibles. Aquí nosotros los dominicanos, esas cosas las podemos entender. Incluso podemos entender que la autoridad, oye, cogió un pique o se siente victimizada por las razones que sea, porque César dice, es cierto que todos los partidos mayoritarios acordaron que había que hacer una reforma. Y yo tengo como 10 años defendiendo a cuántos programas yo he venido, incluso cuando yo era director de presupuesto, yo venía aquí mismo sin corte, con ustedes mismos, y yo defendía, oye, de que había que hacer una reforma. ¿Por qué? Porque yo decía en ese entonces, es que el gasto es muy rígido. Ahora, César y amigos televidentes, el problema es que es una reforma, pero no cualquier reforma. Y yo creo que el gobierno entendió que su victoria electoral era un cheque en blanco para pasar cualquier reforma y la ciudadanía obviamente le denegó esa visión, esa oportunidad que ellos entendían que tenían, y hoy día nos encontramos en esta situación. Pero el hecho de que uno cometa un error de apreciación tampoco justifica que uno no haga un esfuerzo por corregirse, porque de hecho humanos somos todos, y de un Estado, la gestión del Estado, que es algo tan complejo, ahí es donde menos. Por eso yo soy una persona que soy tan indulgente con las personas que asumen responsabilidades de Estado, porque sé que están expuestos a posibilidades de errores elevadísimas. Y obviamente, como yo digo, mientras no se pruebe que es un patrón de comportamiento que él tiene, orientado, digamos, a hacer una maldad, a cometer un acto de corrupción, por lo demás, por una decisión que tomó equivocada, excepto que sea una cosa muy, muy evidente, ¿verdad? Muy evidente, pero en el Estado todos sabemos que se pueden cometer errores. Hay un elemento, don Luis, que es contundente, y es que sea por la molestia que le generó, lo que sea, el presidente parece francamente definido a no presentar otra reforma. O está molesto con su equipo, o está molesto con sectores, con poderes fácticos de la nación, o está molesto con los legisladores, no sé con quién. Ahora, ni voy a investigar con quién. Ahora, ante la situación que tenemos hoy, de la posibilidad de aprovechar el momentum que tenemos, porque en el fondo la población está conteste con que se haga una reforma. Lo que la población entendía es que no debía afectarle de la manera que le estaba afectando. Existe la posibilidad hoy de construir una fórmula, por lo menos para reestructurar el modelo
de tributo en la República Dominicana, ¿de dónde puede salir una iniciativa que la sociedad la acepte? Porque evidentemente la institucionalidad del CES se perdió. Bueno, es que yo creo que por ahí deben comenzar las cosas. Yo quiero que ustedes y el público televidente reflexione sobre lo siguiente. ¿Qué partido político, por ejemplo, cuál sería el escenario para discutir una reforma fiscal si no es el Consejo Económico y Social creado constitucionalmente? Claro. Si se ha debilitado, es una responsabilidad de la autoridad política fortalecerlo y comenzar a crear las condiciones. Además, todos nosotros tenemos experiencia política y sabemos que eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil. Es un tema que se resuelve en menos de una semana. En menos de una semana. En más, ¿qué semana? En 24 horas, si hay la voluntad política. Y entonces tú comienzas. A mí me preguntaban en otro programa antes de venir aquí, me preguntaban precisamente que cuál era la secuencia de la reforma. Y yo decía comenzar a crear precisamente la confianza. O sea, los puentes rotos, hay que comenzar de nuevo a reconstruirlos, a reconstruirlo. ¿Y cuál es el escenario donde se pueden comenzar a reconstruir esos puentes? En el CES. Y entonces después de eso, ahora el gobierno debería de pensar que hay un metamensaje en el rechazo de la población al proyecto de reforma. O sea, habría que trabajar un nuevo proyecto de reforma y ese nuevo proyecto de reforma habría que consensuarlo. Sería el resultado de una concertación porque no incurriríamos en el mismo error que se incurrió en el anterior, donde prácticamente ningún sector productivo dice conocerlo, ningún partido político dice conocerlo y entonces aparentemente no se socializó con nadie. Y eso obró en contra del proyecto de reforma que ya de por sí era cuestionable. Estoy hablando solamente estoy hablando lo relativo al tema de la socialización y el tema de la comunicación del proyecto de reforma. Entonces, si se crearan esas condiciones y si el gobierno tiene la paciencia, porque no creo que en poco tiempo, en un mes, en 2 meses, tú vas a poder no solamente diseñar el proyecto de reforma, sino concertarlo, porque eso es lo más importante. Concertar un proyecto de reforma es una cosa que te toma meses, porque ahora voy a hablar como técnico. Miren, usted quiere eliminar, revisar, que hay que revisarla, a propósito de eso. Sí. Si hay una cosa, por ejemplo, que se rescata, era la intención, el espíritu de ese proyecto de ley de racionalizar los incentivos fiscales que se otorgan a los sectores productivos. Claro. Yo creo que ahí hay un consenso generalizado. Racionalizarlo. Entonces, no eliminarlos. ¿Qué supone eso? Es que esos sectores productivos son de los sectores más dinámicos que tiene la economía, el sector turismo, zona franca, construcción. Eso explica prácticamente gran parte del crecimiento económico que nosotros hemos tenido en los últimos 30 años. Entonces, ojo con eso. Porque, como yo digo, la República Dominicana en el año 1950 era el país más pobre del hemisferio occidental, más pobre que Haití, y hoy día somos la 7ª economía de América Latina. Los políticos cometido 500 errores y los empresarios no sé cuánto más. Claro, óyeme, ninguno somos perfectos. No. Ahora, algún mérito habrá de dársele a uno y a otro, porque realmente lo que somos hoy día es resultado de la conjunción de la voluntad de ambos, políticos y de los empresarios. Ahora, don Luis, déjalo terminar la idea. No, para que él me en esa misma dirección, porque hay un acuerdo, porque de esos acuerdos es lo que yo entiendo que hay que revisar ahora. Hay un acuerdo con los hoteleros, que ellos pagan, corríjame si no es así, pero entiendo que es así, donde ellos pagan en función de $100 las habitaciones, pagan los impuestos por $100. Cuando todo el mundo sabe que ya aquí se cobran 300, 400 y $500 por persona. Entonces, están cobrando un ITEVI, que es un 18% en función de eso, pero están pagando un ITEVI en función de $100. Entonces, ese es uno de los incentivos. Pero a eso es que se refiere de revisar toda la quería ver si es así, porque es así. Es un acuerdo que hay el acuerdo APA, el acuerdo... Que eso no tiene que ir al Congreso para... Eso no tiene que ir al Congreso, pero ojo con esto. Pero tampoco tiene que ir al Congreso, pienso yo, la exoneración de los combustibles.
Sí, tiene Pero que ir al sí, Congreso. eso sí, Eso eso sí. tiene que, eso sí, eso sí. Esto no tiene que ir al No, no, Congreso, perdóname, eso porque no tiene que ir al Congreso. esto Sí, es un porque acuerdo. de la ley de Es un acuerdo presupuesto. también, es un acuerdo, creo que un es un acuerdo, acuerdo. es un acuerdo. Pero el tema no es, señores, y eso es el temor que uno tiene. Y déjenme decirle algo. Los sectores productivos hoy día, y eso genera incertidumbre, y la incertidumbre que trae que Enemigo de que la economía. gente, yo meto Enemigo. en lo relativo a inversión pública, la gente coja y se retraiga. Entonces, lo peor que puede ocurrir ahora es que se genere una cacería de brujas, porque, como yo he dicho otras veces, el tema es que en los últimos tiempos aquí ha habido una tendencia a la descalificación. Los políticos son unos corruptos, sobre todo los PLDistas, y los empresarios son Unos ladrones también. no, mírame, unos evasores, para decirlo de una manera más elegante. Sí. Entonces, así no puede ser, porque el problema es que esa antipolítica ha estado destruyendo la confianza en actores fundamentales en momentos como este. Que han construido el que país. han construido el país, así es. Entonces, el tema es cierto, César, eso que tú dices. Yo creo que hay que hacer una revisión, pero hay que hacer una revisión integral. Termino ahora con la Claro, idea claro. de todo eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué decía que no podía terminarse a corto plazo? Porque es que tú no puedes tomar y comenzar a tomar decisiones de manera, digamos, unilateral. Tú tienes que coger el sector en su conjunto. Iba a hablar, decía, como Claro, técnico, claro. y bajar, Pensé que siempre y hacer iba a ser mírame, la escalonada. carpintería. Ese otro Tú tienes que coger, óyeme, toda la carpintería, revisar los costos sectoriales que tú tienes uno por uno, hacer las mediciones de impacto de eso en términos de costo-beneficio Que no se social, midió, y a que partir no. de ahí entonces tú dices, bueno, este sector nosotros podemos llegar hasta aquí con él, pero me interesa preservar la atracción de inversión extranjera, me interesa preservar la creación de nuevas habitaciones, porque además ese sector es el eje fundamental en términos de generación de divisas, y yo necesito preservarlo. Entonces, Que en con esa algún visión, momento, con en esa algún visión, momento, don Luis, lo dijo el presidente. Puerto Plata, Pedernales necesitan todavía. pero el no soporte. solamente, Pero tú entonces tienes, perdóname, y se tiene desmiente el mismo. tiene Samaná, y tiene, creo Miche. que Miche, y tiene muchos otros polos turísticos que tienen el potencial de crecimiento. Entonces, ¿cómo se van a desarrollar esos polos turísticos sin incentivo frente a otros que ya lo tienen? Pero ahí hay otras consideraciones para que ustedes entiendan. Miren, hay un proceso de cambio en los flujos del turismo. Hoy está viniendo más turistas de Estados Unidos que de Europa. Los turistas de Estados Unidos tienen preferencias, otras preferencias en términos de lo que es su preferencia un como turismo de consumidor, calidad. como consumidor. Por ejemplo, ellos valoran más el hecho de tener una habitación cómoda, y eso provoca que la rotación, perdón, hasta hoy día, un hotel, el desgaste que se somete, por ejemplo, una planta física que se usa intensamente. Sí. Ángel, ingeniero. César, yo no me recuerdo lo que tú eres, pero ustedes también ingeniero. Entonces, tú sabes el uso, cuando somete una planta física a un uso intensivo, pues sencillamente se desgastan, y entonces eso hace que el proceso de renovación que tú tengas que hacer, tenga que hacerlo permanente. ¿Y qué pasa? Si tú tienes una demanda de servicio que te requiere que esa planta se mantenga en condiciones, pero que además está compitiendo en un entorno donde surge un hotel nuevo en cada momento, para él poder mantenerse operando, él necesita hacer renovaciones casi permanentes. Pon tú que cada 5 años tiene que cambiar por lo menos toda la parte, el mobiliario por lo menos del hotel, y tiene que hacer los retoques y tiene que hacer eso. Entonces, ojo, porque el problema es que qué está pasando en los otros mercados, no sabemos, y es el tipo de estudio que hay que hacer. Sí. Esas son las cosas que hay que ponderar, y entonces uno dice, yo creo que hay que revisarlo, todo hay que revisarlo, todo. Hay cosas también que hay que mantener, porque yo le digo a ustedes, por ejemplo, tú tienes el caso, por ejemplo, de la eliminación para el sector manufactura de el incentivo correspondiente a la depreciación acelerada y a la reinversión. Y uno se pregunta, pero por Dios, y es una contradicción del propio gobierno. Miren, el gobierno ha dicho que quiere duplicar el crecimiento de la economía, duplicar el PIB en 12 años. En 12 años. ¿Y qué es lo que se necesita para que la economía crezca más rápido?
mejorar la productividad. ¿Qué es la productividad? La cantidad de riqueza que genera, óyeme, por hora de trabajo o por día, por lo que tú quieras, que genera una persona por día, por hora de trabajo. Si tú multiplicas eso por la cantidad de horas trabajadas en el año y lo sumas de manera agregada por toda la fuerza de trabajo que tú tienes en el mercado, eso te va a dar la riqueza que se genera. Entonces, si tú quieres eso, ¿cómo le va a quitar la ley de incentivos para que una industria que lo único que puede hacer es comprar equipo y maquinaria, no pueda depreciarla y que el país, perdón, ese sector sea más competitivo y además pueda generar mayor riqueza mediante ese proceso? Es una contradicción. Es una contradicción. Y así tú comienzas a ver, por ejemplo, situaciones, por ejemplo, lo mismo pasa con el tema, por ejemplo, de los pagos de los intereses, perdón, del aumento de la retención de los intereses del día al 15%. Eso es otra cosa que no tiene sentido desde el punto de vista macroeconómico. Pero hay una cosa, don Luis, no sé si Jaime tenía una pregunta adicional, pero mire, a mí lo que me llama la atención y me preocupa, y ando buscando una explicación desde ayer, en la sociedad nadie le pidió a Luis que retirara el proyecto, nadie le pidió al presidente que retirara el proyecto. Leonel y Miguel hicieron alusión a que se llevara a una discusión al CES. Eso es una cosa, retirarlo o hacer un ejercicio de socialización, pero no eliminar la posibilidad de tener una reforma. Lo que yo pregunto es, ¿existe la posibilidad inmediata de que un sector, al margen del gobierno, presente algo que enamore al presidente y lo vuelva a reencauzar? No existe una vía, sector empresarial, sector productivo. Que la oposición está para eso. La oposición no, porque la oposición no está para hacer eso, por Dios. No, porque la oposición no puede ser un rol de la oposición. No, porque la oposición no va a pagar el costo. No, pero eso que lo hagan después, pero cuando tengan Pero cuando yo tenga gobierno, yo le corresponderá hacer. Porque nadie, yo meto, César, nadie, y tú eres un buen político y un tipo de larga data, tú no conoces ninguna experiencia del mundo donde el costo político de una reforma fiscal la asuma la oposición. No, pero me refiero sí puede expresar su punto de vista. No, pero lo expresamos, perdóname, lo expresamos. Lo que hay que crear las condiciones y no nos negamos a eso. Oye, método de esos, pero la iniciativa tiene que adoptarla el gobierno. El gobierno. Ahora, lo que yo digo es, ante la situación de limbo que estamos hoy, no puede aparecer un sector, la clase empresarial, alguien, no sé quién, o que llame Pompeo y diga, miren, aquí hay una propuestica que si quieren podemos oye lo que hay, oye, porque el tema es que esto, yo creo que ha sorprendido a la mayoría de los sectores productivos e incluso a los mismos partidos. Nosotros hemos venido discutiendo cosas, ideas sueltas, pero una reforma ya de calado, incluso tú necesitas información que solo dispone un gobierno. O sea, si tú vas a meterte, y vamos a hablar, por ejemplo, el tema de evasión, que es uno de los temas que prácticamente se identificó con con lo que ha sido la reacción de la población. Porque la población dijo, yo no quiero eso, pero ¿qué señaló? No es que el problema de la evasión, cuando ustedes corrían el problema de la evasión, entonces ustedes podemos hablar para yo contribuir más. Es cierto. Sí, más puede ser, quién sabe. Pero el tema más o menos. Que aquí hay empresas que tienen 40 años reportando pérdidas. Pero una pregunta que yo me hago, oye, yo no sé si eso es cierto o no, pero yo lo que sí te voy a decir, mi visión sobre eso es lo siguiente. Hay otro ejemplo del tema de la propuesta de la reforma. El impuesto a la circulación de vehículos, al marbete, la compra de marbete. Pagar 6,000 pesos. Y yo digo, pero ¿por qué tú vas a pagar 6,000 pesos un vehículo que cuesta $300,000? $300,000 versus un vehículo que cuesta $30,000. El año que no además puede ser yo meto de eso. Sí. Porque aunque sea, yo no digo, no le ponga el 1%, pero pon una diferencia, ponlo a pagar aunque sea 10,000 pesos al de $300,000 para que se vea que hay una intención de grabar. El año no puede ser la referencia. Mírame, el año no puede ser la referencia. Tiene que ser año costo. Mírame, tiene que ser, tiene que ser algo que haga más referencia a la capacidad de pago del dueño. Porque de lo contrario la sociedad no te va a comprar eso. Pero igual, si hay algo que estamos viendo, y todos aquí, somos entes políticos, nosotros estamos viendo que tenemos una sociedad, una clase media más informada y más dispuesta, más participativa en estos procesos. Entonces, ante eso,
lo único que podemos hacer es tomar decisiones más racionales que proporcione más satisfacción a esa clase media para poder legitimar a los partidos políticos y a los gobiernos. De eso es que se trata. Y es un desafío, yo diría, no solo del gobierno, es un desafío de todo lo que participamos en la actividad política. Ya la sociedad no es como era 10 años atrás, como era 12 años atrás. Se ha avanzado. Y vamos a sentirnos orgullosos de eso, pero tenemos que tratar de darle respuesta entonces, en esos términos, a esa sociedad que nos está solicitando que nos comportemos de otra manera. Porque Correcto, es el problema. pero que ahí nos es está el punto, solicitando don Luis, ahí es el punto. El presidente ha reaccionado con una bembita. Es como un muchacho malcriado que ha decidido, pero perdóname César, porque es la realidad, ha decidido de una manera irracional decir, bueno, ustedes se pusieron esta vaina, pues lo quitamos. Él dijo que tiene el oído en el corazón del Pero pueblo. no es mentira, el pueblo no está pensando así. No es mentira que ese es el corazón del pueblo. Entonces, no hay una opción, patrón, porque Pero y el CEPS no se puede, que la no se hay. puede hay que convocar al presidente. Y porque es el presidente que tiene que convocar. Repito que Es el la hay, que hay Si no- opciones, Si no hay... Hay opciones, hay señores. opciones. Sin la Que hay convocatoria del opciones, presidente. hay opciones. Sin la convocatoria del Poder Directo. Ejecutivo, el No, CEN no se porque puede nadie, reunir. oye, Meto, déjame decirte algo. No, la oposición. Nadie, no la va. oposición, nadie. Recuérdense que hay una debilidad. Vamos a hablar ahora en términos más políticos. ¿Por qué sobre eso? No, que tú no hay planteas, oposición Ángel. en este país. Mírame, es que tú debilitaste los partidos. Los partidos, hay un proceso, yo meto, de descalificación de los partidos que ha provocado que hoy día tú tengas en parte, eso es parte de la razón, que tú tengas una situación donde el partido de gobierno concentra un gran poder congresual y uno sabe que no hay iniciativa que tú puedas impulsar, incluso porque tú podrías estar en minoría, pero una minoría con peso suficiente como para que el gobierno tenga que prestarte atención. Pero si tú tienes una minoría como esta, la que tenemos actualmente, y tú vienes de una situación como la que han enfrentado partidos de oposición como el PLD, y de pronto tú tienes una situación como esa, es un partido que posiblemente no está en capacidad de darte el apoyo necesario, no tiene la fortaleza suficiente para impulsar por sí solo una tarea de ese tamaño. Entonces, por eso es que el gobierno tiene que entender cuál es su rol y cuál es la circunstancia en la que él está tomando esa decisión. Y estoy tratando de hablar de la manera más transparente para que el público nos entienda. Es que el problema no es solamente de deseo. Es que tú deslegitimaste los partidos políticos y al deslegitimarlo, eso tuvo unas consecuencias terribles. Y entonces hoy día necesita la contribución, la ayuda de esos partidos políticos, pero esos partidos políticos están posiblemente tan débiles, inhabilitados para poder hacer su contribución. Yo no lo veo así. No, me alegro, Yo pienso que el sistema de partidos sigue siendo fuerte y aquí una muestra es, independientemente de los datos que se dan, hay una gran participación si lo comparamos con otros países. Entonces, yo creo que el sistema de político está en capacidad de poder, qué sé yo, algunas iniciativas. Yo no creo que pero de la clase política no puede surgir. Pero perdón, en el Ángel, es que yo momento. no creo que se le haya quitado las calidades para que los partidos políticos No, pero en esta materia es imposible pretenderlo. Pero en toda la César. materia, porque todo tiene que ver con el régimen del país y los partidos políticos están para representar al pueblo. ¿no? pero ¿verdad? una La pregunta- representación que tienen, César, que es verdad lo que tú dices, es tan baja el nivel de representación. Pero ustedes hoy día. quieren construir una mayoría de nuevo. Pero para ¿Y tú cómo se construye una mayoría de nuevo si no es participando? no como una reforma fiscal. Pero perdóname. No, pero estamos hablando de la participación. Pero nosotros no nos han dado Son cosas ninguna, César, diferentes. todavía no nos han dado Estamos ninguna hablando de la participación. reforma, César. Lo que hablamos ahorita es crear las condiciones para que pueda haber una participación y tratar de colaborar, pero solo en los términos que planteaba Ángel. No es verdad que ningún partido político de oposición posible. solo puede impulsar eso, eso no es verdad. Ahora, porque yo no estoy de tiene, acuerdo. oye, el nivel de Estoy legitimidad acuerdo ni de influencia con eso. Lo que yo Ahora- no estoy de acuerdo es que los partidos se descalifiquen. No, es que no, por el No, contrario, están por el contrario, descalificados por el hoy. contrario. Nosotros estaríamos en disposición de colaborar, promovió desde el gobierno oye, la de descalificación. colaborar, pero repito, nosotros no contamos
con el empuje necesario para nosotros plantear una iniciativa de esa Ahora, naturaleza. finalmente, don Luis, realmente. el tema de que es el único recurso que a mí, yo le digo la verdad, patrón, yo no dormí anoche, pero bueno, mire, la posibilidad de un pacto fiscal pendiente de su materialización desde el 2012 con la Estrategia Nacional, la Ley de Estrategia y Nacional. Desarrollo Nacional. No es posible ese pacto. Que alguien, yo no sé, lo convoque en la iglesia, aparezca, reviva Agripino, y yo no sé, porque tampoco hay un maldito padre que pueda convocar a nadie, no aquí en esta sociedad. Bueno, pero hay que tan buscar, particular. porque el problema es, señores, que nosotros se supone que tenemos una cultura de concertación y que tenemos que apelar a ella, Claro. porque nosotros en situaciones más difíciles que Sí, esta, señor. en los años 90, fuimos capaces de concertar. Pero claro. ¿Por qué nosotros vamos a dudar de esa posibilidad que tenemos abierta? Ahora, hay Eso que es crear, verdad. repito, Es- una cosa es ese crear es las ese es condiciones. el espíritu. Mírame, una cosa es crear, hay que sentarse a crear las condiciones. Hay que elegir una persona que tenga la capacidad que tenía de aglutinar, de convocar don Agripino Núñez Collado y entonces sentarlo en una mesa, comenzando con el gobierno, pero hay que contar con el concurso del gobierno para esto, porque si el gobierno si no es una discusión que sea vinculante, tampoco nadie se va a sentar ahí. No sé si me entiende. Exacto. O sea, hay unas precondiciones que tienen que darse y eso Normalmente. solamente se puede impulsar en un escenario apropiado. Eso es lo que yo pienso. Y sobre el tema ya de la propuesta de reforma, el pacto va a señalar la orientación que debe de seguir. Ya tenemos una idea, porque la sociedad se manifestó sobre el proyecto de reforma, Ampliamente. de qué cosa no deseaba. Entonces tenemos que explorar otras cosas que permitan satisfacer las recaudaciones del gobierno y que eventualmente garanticen la Le pregunto, sostenibilidad de las cuentas fiscales. ¿Es coincidente con la voluntad sensada en la población una reestructura del tributo, hacer simple tributar en la Pero República Dominicana? claro, ¿Es pero posible claro, es posible. reconstruir? Es posible, perfectamente posible. Una De hecho, perdóneme, si hay una cosa que debe rescatarse a propósito de eso, ahí hay una propuesta de régimen simplificado para Que- las personas que es muy físicas. Eso queda una buena, muy que- buena, que es muy que buena. es excelente, incluso Sí. para las personas con Y- un nivel de ingresos de hasta 11 millones de pesos y las empresas, perdóname, que incluye inclusive la eliminación del anticipo. del anticipo para que algunos hay que sectores. rescatarlo también, Claro. que son iniciativas positivas, porque no vamos a decir también, oye, me toqué todo es negativo ahí. Entonces, esas son cosas que hay que rescatarlas. Y claro que es posible, obviamente, repito, ahí hay que hacer mucha carpintería, mucho trabajo, sentarse mucho con los sectores y entonces dejar que las cosas fluyan y ver qué es lo que se puede lograr como sociedad. Por Ahora, ejemplo, la información que uno tiene también es que se sentaron con ciertos sectores y cuando presentaron la reforma, entonces le dieron la espalda. no, hombre, no presentaron nada. Mire, yo le voy a contar la versión que yo Yo manejo. tengo informes. Yo le voy a contar la Diciendo, versión que yo Se manejo. sentaron con sectores. Sé que es verdad que se sentaron, Se pero sentaron, Ángel. déjeme contar la versión de algunos sectores, la que yo manejo. Tampoco voy a decir que esto es absolutamente cierto porque yo no estuve presente. Yo voy a dar una versión que yo conozco Son sobre informaciones eso. que uno Como maneja. información que uno tiene, yo meto de eso. Mire, ciertamente hubo una reunión con sectores y se le hizo una presentación. De la infografía. Sí. De la infografía. Entonces, aparentemente no había ningún problema, pero el proyecto de ley que se sometió Es diferente. estaba distante de lo que se había discutido con Pero él. los mismos Y economistas, por eso don la Luis, reacción. don Luis, los mismos economistas quedaron mal. Pero- Yo vi a Magín, yo vi a Jaime Aristi, yo vi a todos estos No, pero economistas. Jaime Aristi la apoyó el primer día. El que primer día la presentó. apoyaron, cuando vieron la infografía. Pero cuando conocieron la ley, Los ejes. no, la ley. La ley. Una cosa es la infografía que presentó el presidente el lunes y otra cosa fue lo que apareció en el Congreso el miércoles. Fue muy distinta. Entonces todo cambió. Alguien quiso meter por debajo de la puerta un ladrillo. Y yo creo que ese tiene que ser el punto de partida, don Luis. Corríjame, por favor. Bueno, y es un tema, tú sabes, que tiene implicaciones al interior del gobierno que uno trata de respetar con esas cosas. Y quiero incluso decirlo públicamente, que la gente, yo trato de ser muy transparente con estas cosas. Todo ese grupo
incluso de funcionarios, son personas que han sido compañeros, amigos. Nosotros cuando estábamos, ahora ellos que están, y uno no conoce las circunstancias en las que esas personas estaban operando, de verdad, porque no hemos tenido tiempo de hablar esas cosas. Entonces, por eso uno trata de no emitir juicios sobre eso, porque uno dice, bueno, en realidad yo no conozco los detalles, cómo se llegaron a esas circunstancias. Y hoy usted cree, después de retirar la reforma olímpicamente, y Jaime sabe lo que es ser olímpicamente, no había necesidad entonces de la reforma. Es que ese es el problema, es que Pero, ahí es donde llegan las informaciones ¿De cruzadas. qué nos vale el crecimiento de la economía? ¿De qué nos vale el famoso crecimiento de la economía? Mira, el tema, Jaime, del crecimiento de la economía es el siguiente. Siempre es mejor crecer. Mírame, siempre es mejor crecer, oye, Beto, que mantenerse estancado o retroceder. Retroceda si no, la economía. Pero siempre estamos aumentando el crecimiento. No, pero la economía, tal vez, oye, Beto, Jaime, y es cierto, nosotros deberíamos tener menos niveles de pobreza, tal vez, y deberíamos ser una sociedad que la redistribución haya sido equitativa. Que no haya sido todo lo equitativa que debió de ser. Que hemos avanzado. Pero hemos avanzado. Claro que hemos avanzado. Y hemos avanzado claro, gracias al crecimiento. Claro. Si no hubiésemos tenido ese crecimiento, y por eso el reconocimiento que yo hacía al sector empresarial y a los políticos. Claro. Entonces, siempre es deseable crecer. Si no se crece, tú no tienes torta que repartir, tú no tienes bizcocho que repartir. Y por eso el presidente hace alusión a ese elemento en sus primeras palabras. Correcto. Seguiremos creciendo. Correcto, como una manera de mandar una señal positiva. Correcto. Porque también el crecimiento no necesariamente está amenazado, porque nosotros hasta ahora, aunque podía ser entonces que no necesitábamos la reforma. No, perdóname, lo que pasa porque es la que hay necesidad de ajuste sí. y el tema fiscal no Había tiene que nada que ver, corregirlo. había que corregir cosas. No, tampoco digamos. La estructura de una tributación distinta, de un sistema distinto, cerrar puertas para la evasión y otros temas, yo lo entiendo. El déficit electoral, el requerimiento... electricidad. Sí, no, pero ese es otro tema, ese es un tema ejecutivo. Todo esos déficits hay que corregirlo. Pero no está, en el 1.5 que estaba planteado de recaudar no estaba... Sí, pero el tema, yo sé que tú te refieres al tema de los sectores productivos. Pero recordemos, señores, miren, esta era una reforma que hablaba de la modernización de las finanzas públicas, de las cuentas fiscales. Hay modernización. Modernización. Entonces, si era de modernización, debió de tocar el tema de los incentivos. Era correcto. Claro. Como debió tocar el tema de la economía verde. Claro, el tema que estábamos hablando ahorita, por ejemplo, de cómo, por qué tú vas a coger hoy día y no va a establecer dos criterios. El peso de un vehículo, digamos, y la contaminación del vehículo. Motor de 3.500, de 5.000 cc, mírame 5.000, 6.000 cc. ¿Cómo lo va a poner a pagar igual que un carro eléctrico? Por Dios, en estos tiempos, por lo menos por razones de educación para la población, tú deberías de poner, aunque sea un poquito más. Fíjate que no estoy estableciendo monto, un poco más, solamente como señal. Entonces, tú no hablas de la economía naranja en un proyecto supuestamente de modernización de la fiscalidad. ¿Y la economía naranja con qué tiene que ver? Con la creatividad, prácticamente con todo lo que es moda, todo lo que es la parte de la innovación, la parte que tiene que ver, por ejemplo, con la virtualidad, todos estos temas que tenemos con plataforma, todo eso es economía naranja, y sobre eso había muy poco, excepto que se le iba a cobrar, pero no había ningún incentivo para ello. Entonces, no había ningún tema para incorporar, por ejemplo, las personas que están en el mercado informal. Tenía un problema, por ejemplo, donde no había nada referido a la evasión fiscal. Entonces, ojo, tú necesitas en un proyecto moderno discutir todas estas cosas, incorporarla en el proyecto de reforma y entonces a partir de eso sentarte a revisar los incentivos, racionalizarlo porque es bueno. Es deseable tener un proyecto de reforma fiscal que le dé garantía a los inversionistas, a los ciudadanos y al país como tal, por los próximos 20 o 30 años, que le dé certidumbre. Certidumbre. Y eso es por eso que uno dice, vamos a hacer esto de esta manera,
porque no solamente incorpora los elementos de la modernidad, sino porque definimos una senda para los próximos 20 o 30 años de lo que 15 debe o 20, ser eso. 30 años. Entonces no es una reforma, es un pacto. Un pacto. Que es lo que llamó ¿Qué es lo que está? la ley de Estrategia Nacional de Estrategia Desarrollo. Nacional de Desarrollo, que no se ha hecho, ¿verdad? Entonces, Bueno, vamos a don Luis, esperar a ver si en los próximos días, semanas, Se- pues el presidente no, habla se con Luis, anima. tú habla con Luis, a ver si, qué fue que lo puso Si bravo. el por presidente qué se salió- anima a presentar Vamos a orar, será. una nueva Don Luis, gracias. propuesta, un A nuevo ustedes por la pacto. invitación. Usted siempre nos enseña. No, cada con vez usted que se viene. aprende, No, patrón. señor. ¿Y en qué momento ha venido usted al escenario? Porque la verdad es que hace falta un mensaje diferente hoy. Bueno, yo Momento creo que he de tratado de mandar un mensaje distinto. Así es. Don Luis, un gran placer. Un placer Gracias. es mío. Para nosotros en Sin Corte también un gran placer haber estado con ustedes esta noche y haber permitido que compartieran con nosotros este conversatorio que queríamos realizar hace varios días con don Luis Reyes en escena. Gracias, don Luis. Gracias a todo nuestro público. Para Jaime, para César, para mí, gran placer. Nos vemos mañana.